principio, ¿cuál es la calificación o evaluación que haces tú para el rock nacional en los años 80? ¿Cómo, digamos, lo podrías definir? Como el inicio, ¿no? de una etapa, ¿no? Donde se pudo transformar, ¿no? El criterio de un rock solamente encasillado en lo que eran los lugares de diversión o los lugares de concierto, y el rock fue asumido como una propuesta generacional. O sea, se sintió el peso, ¿no? de esa responsabilidad de que había que construir, ¿no? un modo de expresión, ¿no? que pudiera reflejar el momento histórico que estábamos viviendo, ¿no? Esa situación que se genera y que describes, ¿qué tan cerca estaba de esa negación con el pasado? Muchos de tu generación negaban lo que se había hecho en el rock en el Perú anteriormente. ¿En qué radica exactamente esa situación? No era que se negara a priori, ¿no? Sino que no se conocía. O sea, que a las finales, ahora que hay chicos que se acercan, ¿no? a ver qué pasó en los 80, ¿no? O sea, tienen puentes, tienen documentos, inclusive tienen ejemplos vivos, ¿no? como el que les habla o como otra gente que persisten, ¿no? en el asunto, ¿no? En cambio en los 60s, pues a nosotros nos parecía tan lejos, ¿no? 20 años, ¿no? O sea, porque no, se había roto pues el vínculo, ¿no? O sea, nos parecían prácticamente unos viejos dinosaurios, ¿no? Entonces se negó, ¿no? Se negó, a pesar de que se reivindicó después toda esa ondita de los Saicos, ¿no? Pero en primer término se negó totalmente, ¿no? Los 60. Y más bien se partió de cero, ¿no? Yo sé que compañeros de los 80, ¿no? Dentro del rock asumieron más que todo una onda influenciada, ¿no? con lo español, ¿no? Con la movida española, ¿no? Pero en mi caso, pues, a nosotros nos influenció mucho más la onda política, ¿no? Porque veníamos de secundarias donde había habido huelgas de profesores, ¿no? Y habíamos salido a las calles junto con ellos, y había una frase que era bien contundente, que era el SUTEP luchando está educando, ¿no? Y me parece que nos dio una pista social, ¿no? Y en esa medida nuestro acercamiento, por ejemplo, a lo que era el folclore, ¿no? El folclore tradicional, pues fue una de nuestras bases, ¿no? Uno de nuestros, digamos, íconos culturales. El rock, más bien yo, por ejemplo, podría haber absorbido, ¿no? También como otro componente de mi formación, fue básicamente, aunque pues puede ser cierto, la radio, ¿no? El 76 o 77 yo escuchaba el programa de Pepe Barreto, ¿no? que era en Radio Atalaya, el show de los Beatles, ¿no? Y es redundante, pues, escucharle a un montón de compositores, ¿no? Decir que los Beatles están influenciados, pero es cierto, pues, o sea que es... Y esa creo que era la como ellos se habían separado del 69, 70, o sea, estaba bien fresco, ¿no? Pero inclusive, mira, qué onda, ¿no? Cuando decían que los patas tenían 30 y pico de años, ¿no? Yo escuchaba esa música, decía, pucha, qué viejos están estos patas, ¿no? Lógicamente yo tenía 16, 17 años, pero lo que me emocionaba era que sin que la más media, ¿no es cierto? Por ejemplo, sin que, por ejemplo, hubiera una intervención directa del estar, ¿no? Del status quo, ¿no? Que te trata digamos, de imponer, por ejemplo, lo que era eso de Fiebre Sábado por la Noche, la música disco, esa ondita de los Beatles, ¿no? Fue un programa de radio y creció a niveles insospechados. El grupo Amigos nomás por ahí comenzó a hacer conciertos. Queríamos escuchar algo diferente y buena música, ¿no? Comenzamos a descubrir en cada canción, ¿no? Sin que nos dijeran esta canción es buena, ¿no? En cada tema, pues un universo, ¿no? Una riqueza, ¿no? Expresiva. De tal manera que a veces a mí me preguntan, pues, si, bueno, inglés, sé 3, 4 frases, no sé, ¿no? Pero la belleza expresiva, por ejemplo, de la música de los Beatles, ¿no? Como colectivo,
pues es algo, como te digo, es un universo, ¿no? A seguir descubriendo, pero el motor principal de esas escuchas para mí, ¿no? El motor de incentivo fue los cambios de tono que hacía McCartney, ¿no es cierto? O sea, los cambios de tono me parecían fabulosos. Y aún ahora en el pueblo, por ejemplo, porque varias veces me han preguntado eso, ¿no? Oye, ¿cuáles son tus influencias? ¿No? Yo estaba pensando, pues le puedo decir el Loco Bicharra, ¿no? Otras cosas. Pero reflexionando después, descubrí que en el pueblo hago muchos cambios de tono, ¿no? O sea, la melodía no es así, sino me voy como parte de así. esa influencia que recibiste. Claro. Piero, tú has hablado hace un instante que así como una parte de la generación musical de los 80 se influenció por lo español, otra parte a la que perteneces tú se influenció por el lado político. Es inevitable aceptar o negar que los 80 fue una época muy convulsionada para el Perú mientras se desarrollaba el rock, básicamente en Lima, ¿no? en las grandes ciudades. Hubo un acercamiento político con el rock, o el rock se acercó a la política, se dejó envolver con la política, hubo persecución política, como se dice. ¿Cómo puedes descifrar esas situaciones de las cuales se han hablado recurrentemente? La década en que termina, ¿no? O sea, comienza los 70, ¿no? Empieza pues seguía todavía Velasco acá, ¿no? Y comienza la famosa ese veto que se le hace a Santana, ¿no? Entonces lo político era enemigo del rock, o sea, las fuerzas radicales de izquierda eran calificadas, ¿no? de avanzar el imperialismo, ¿no? Yankee al rock, ¿no? Más bien, como te digo, lo que se planteaba ahí era el consumo del folclore, ¿no? Del folclore peruano, pero ahí también había problemas porque la gente consumía más música de protesta de Chile, ¿no? De la UDP de Chile, ¿no? O por ahí, ¿sabes qué? Comenzó subterráneamente a deslizarse por ahí el rock argentino, ¿no? De Suyén y de Charly García, ¿no? De León Gieco, comenzó a aparecer muy tímidamente, ¿no? En discos, en La Colmena, por ejemplo, ¿no? Que era creo que fue uno de los bastiones, ¿no? Esa venta de discos callejeras que había ahí. Bueno, la juventud que tenía, o sea, que pertenecía a otra clase social, ¿no es cierto? Se atrincheró en el inglés, ¿no? Y se volvió un gueto, ¿no? O sea, el rock supuestamente, pues, ahí sí le da la razón, ¿no? A lo que estaban planteando ahí los el gobierno militar, ¿no? Que rock era elitista, porque esos chicos, ¿no? Es más, el idioma inglés lo asumieron como idioma madre, ¿no? Pero mientras a la educación, como te decía, para la gente que venía con toda esa experiencia de haber participado en las huelgas de los estudiantes, ¿no? Esa justo se nos está dando de ver, pues, valores, ¿no? Digamos, nacionalistas, ¿no? Que si bien es cierto atosigaban en cierta forma porque solamente había esa opción, pero como te expliqué hace un ratito, el rock ya había sido inoculado, ¿no? en mí y bueno, supongo en otras personas. Y en este caso, cuando se acaba toda esa experiencia, todo ese sueño de poder hacer una unidad de izquierda hacia el 80, ¿no? Y todo el mundo que creía que iba a ganar el APRA, ¿no? O sea, y ganaba el AUNE, ¿no? Bueno, la izquierda fue la primera decepción importante, ¿no? que tuvimos como generación, ¿no? A pelearse. Hugo Blanco creía que tenía más votos que el otro por aquí, los maoístas con los trotskistas, que cero. Y era en esos momentos era la mayoría, ¿no es cierto? Ser de izquierda era un prestigio, ¿no? Todos los intelectuales estaban en la izquierda, o sea, todos tenían libros, ¿no? O sea, no es una vaina que quieren hacer ver que agarras y tiras piedras, quemas, ¿no? Sino era la lucha, ¿no? Por realmente, ¿no? Construir un nuevo Perú, como decía Mariátegui, ¿no? Y lo mejor de la juventud estuvo ahí. ¿Y qué tan cerca estaba el rock en ese sentido? Mira, hay gente que consumía, pues, como te digo, rock, ¿no? ¿Cierto? Pero tenía como consigna, digamos, ¿no? Política, ¿no? Más bien poder hurgar, ¿no? En algo más, digamos, en cultura popular peruana. Entonces, esa era
la aparente, ¿no?, contradicción, ¿no?, cuando no había ninguna contradicción, como se demostró después. A eso voy, ¿no? El 80, cuando se desarma ese proyecto, ¿no?, y supuestamente se vive una primavera democrática, todos los que habíamos participado de una izquierda unida nos fuimos decepcionados, ¿no?, y dijimos, bueno, se acabó esto, ¿no?, no nos sirve, ¿no? Y en mi caso, pues decidí, en vez de ahora con tristeza ver, ¿no?, como hay gente, pues, mayor generación, ¿no?, así exitosos, ¿no?, que tú les hablas de sus años mozos y no quieren recordar en lo absoluto esto, ¿no? Yo creo que a buena hora me encaminé en lo que siempre quise hacer, ¿no? Dije, voy a hacer música. Y a la hora de hacer música me encontré pues con la experiencia o sea, antes del pueblo, ¿no?, una experiencia de grupo de folclore peruano, pero ya con el añadido de darles una dosis de vanguardia, ¿no?, un folclore no acartonado, ¿no? Nos fuimos de viaje por todo el sur, así como a los 20 años, pues, ¿no es cierto? Pero dentro de esos viajes yo seguía tocando mis canciones favoritas, ¿no?, de rock, ¿no? Y ojo que la canción Escalera del Infierno, por ejemplo, esa canción que supuestamente identifica, ¿no?, el sonido de la banda y la propuesta, es del año 77, ¿no? Entonces, eso es del año en que yo estaba todavía, digamos, haciendo, ¿no?, participando, ¿no?, de los procesos de izquierda, de la vanguardia, y no hacía música, ¿no? Lo que pasa es que del pueblo, ¿no?, cuando se forma, ¿no?, viene Ricardo Silva de Europa, ¿no?, con toda esa experiencia también de haber seguido haciendo folclore latinoamericano, ¿no? Entonces nos encontramos y él también había participado políticamente, ¿no?, en la universidad, ¿no es cierto? Entonces nos encontramos y decidimos hacer una propuesta que desarrolle, ¿no?, el folclore peruano, ¿no? O sea, reivindicándolo frente a lo que era la alienación de nuestros compañeros de creer de que todo, por ejemplo, los jarcas ya estaban entrando poquito a poquito, o sea, el sonido boliviano, ¿no?, de los payas, ¿no? Entonces, cuando de pronto vamos en el proceso en el camino, ¿no?, construyendo esa propuesta del pueblo, comenzamos a ver pues que el caos social que se manifiesta en los 80, ¿no?, la falta de una voz generacional, ¿no?, de la juventud. Y fue así que nosotros tuvimos una experiencia con un amigo que entró y nos dio las luces, ¿no?, las pistas de algunas canciones emblemáticas de León Gieco, ¿no?, y las incorporamos como primeras versiones, ¿no?, a nuestro sonido. Y comenzamos a hacer lo que se llama folk, ¿no? O sea, comenzamos a hacer el folk y de pronto por ahí como una especie de travesura musical, ¿no?, incorporamos una de las canciones que cantábamos en nuestras borracheras desde Barriales, ¿no?, que era la Avenida al Arco de Frágil, ¿no?, que a nosotros nos parecía una de las, o sea, una de las pocas voces que podíamos escuchar en castellano, ¿no? Decíamos escuchar Frágil, aunque sea, ¿no?, pero hicimos esa Avenida al Arco con zampoñas, ¿ves? Ta, 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 y sonaba fuerte, sicurio. Entonces, la mierda, ¿no? Entonces, ya nos comenzamos a reconocer, ¿no es cierto?, en nuestros instrumentos, en otras cosas. Además, porque tener una guitarra eléctrica en esa época pues era bien caro, un amplificador, no habían como ahora estos instrumentos que los puedes adquirir, ¿no? Era carísimo. Entonces nosotros comenzamos a variar nuestro formato musical, ¿no?, y a asumir, por ejemplo, nuestro cajón, ¿no?, en vez de batería, porque no había, pues, no tenía plata, pues entonces dijimos, pues este es el sonido, ¿no? Entonces, con muchas cuestiones fortuitas, ¿no?, como tú ves, ¿no?, con la entrada de un pata, con el ambiente político, entonces esa cuestión, un día así, porque la cuestión tampoco no es así intelectual, digamos, ¿no? O sea, es que hay que hacer esto, ¿no? Que no, la cuestión sale así espontánea, una cosa sobre otra. Y un día, pues, que la banda se había quedado sin ese componente, sin ese pata, compañero que se fue, ¿no? Ricardo dijo, oye, pero
este sonido hay que desarrollarlo así. Oye, un momentito, digo, yo tengo una canción que se llama Escalera del Infierno, digo, escúchala, ¿no? Ese es rock, me dice, no, sí, ¿por qué no hacemos esto? Ya, pues digo, si eso es lo que me gusta. Ya, entonces comenzó el vómito creativo. Al toque, a los 2 días salió Posesiva de mí, ¿no? Escrita a dúo, ¿no? Señora, ¿no? Salieron una recatafila de té. Y ahí se desarrolló ese sonido que hasta ahora seguimos trabajando. ¿En qué año empezó todo esto del pueblo? El 81, pues. Nosotros tuvimos, ¿cómo es, no? Tuvimos noticias de que, así como grupo, así como somos de La Victoria, ¿no es cierto? Tuvimos noticias de que por el RIMAX se estaban reuniendo otros locos, que eran la gente de leucemia, ¿no? Okay. Y 2 años después creo que pudimos tocar recién juntos, ¿no? En un concierto que organizó Ave Rock, ¿no? La revista. Y ahí conocimos a esa primera formación de esos gallos, ¿no? Pero bueno, eso es como quien se dice, ¿no? Cada uno está trabajando en sus tribus, ¿no? Creativas, ¿no es cierto? Todavía no se sabía. El asunto es de que efectivamente, ¿no? Aparte de la cuestión musical, lo que se está desarrollando también, como te contaba al principio, habían discusiones, conversaciones, digamos, ¿no? Sobre qué es lo que estaba pasando con el país. Okay. Y bueno, es de más decir de que se escuchaban los estruendos, ¿no? Las detonaciones, ¿no? De forma cotidiana, ¿no? Una cosa, por ejemplo, que puede graficar esto es de que, por ejemplo, uno estaba ensayando, ¿no? Estaba ensayando en la noche, ¿no? Y acá y de repente, ¡pum!, se iba la luz. Entonces no se veía nada, las sirenas, ¿no? Las cuestiones, se tenía que dejar el ensayo, ¿no? Y no solamente el ensayo, ¿no? Toda la gente regresaba, pues, desesperada a sus casas, ¿no? Entonces la ciudad se veía, ¿no? ¡Ah! Tú caminabas en la oscuridad, ¿no? De repente en el cerro se veía, ¿no? En el cerro San Cristóbal la hoz y el martillo, como antorchas, ¿no? Pucha, era pues un estado de guerra, pues, ¿no? Era un bombardeo de misericordia, ¿no? A la capital. Pero eso era acá, ¿no? En todo el Perú se conocían mil cosas. Digamos, ¿cómo es posible que se pretenda de que los jóvenes, ¿no es cierto?, no abordaran esos temas, ni tampoco saliera a reducir su rebeldía, ¿no es cierto? Bueno, poco a poco comenzaron a ver ya amigos, ¿no? Por no decir parientes, ¿no? Que comenzaron a estar encarcelados, presos, ¿no? Hasta se llegó, como tú me preguntabas hace un ratito, a que, bueno, yo también tengo conocimiento, pero eso está por investigar, de que un grupo de música sufrió pues la desaparición de 2 miembros, creo, ¿no? De sus miembros. Eso es, digamos, la tarea fundamental me parece, del género en el que todos estamos, ¿no? El rock es ante todo un vehículo de expresión, ¿no? que aborda el tiempo histórico, ¿no? El que vive, ¿no es cierto? O sea, si tú analizas un poco los matices que tiene el rock en cada década, ¿no es cierto?, abordan los momentos históricos, ¿no? Es más, lo que estamos escuchando del rock mexicano, por ejemplo, que nos llegó con toda esa oleada, ¿no? El rock mexicano, Café Tacuba, todas esas cosas, eso no se llegó lo más comercial, ¿no? Pero ellos en sus experimentos, ¿no? Su rock nativo, ¿no? Aborda los problemas que tienen, ¿no? De corrupción, de todas esas cosas, ¿no? Por eso es de que nosotros, por ejemplo, hicimos nuestra chamba por nuestro lado, ¿no? Pero yo estoy, pues, o sea, yo estoy consciente de que, por ejemplo, los anarcos, ¿no? Punks, hicieron lo suyo por su lado, ¿no? Generaron toda una serie de hijos, ¿no? Que como hongos florecieron, ¿no? Y fue una todo un muro, ¿no? Todo un muro de contención, ¿no es cierto?, al grado de alienación, ¿no? Y estupidización a los que no tenían preparados en esos momentos como destino. Yo me pregunto, pues, si no hubiéramos existido nosotros, ¿no?, con nuestra actitud en esa época, ¿no?,
sobredimensionada en los canales de televisión, ¿no? O sea, era lo que tanto le gusta llamar ahora, ¿no? La reserva moral era, ¿no? De los 80, ¿no? Entonces eso es lo que define los 80 de los 60, ¿no es cierto? O sea, en todo caso, yo hablo en plural, ¿no es cierto? Pero podría hablar también, ¿no? En personal, ¿no? Pero yo creo que asumimos el reto, ¿no? De una de las etapas más difíciles, ¿no? En la historia contemporánea del Perú. Ahora es muy fácil, digamos, existir como músico, pero si tú le añades a eso, no solamente la primera etapa de los 80, no, pero la segunda, del 85 al 90, donde este señor Alan García, por ejemplo, tuvo la brillante idea, ¿no? de emitir, ¿no? Más billete del que se podía, ¿no? ¿no? circular, no se podía comprar ni un lápiz, ¿entiendes? En mi grupo, el 89 dejó de existir por inanición, ya no se podía, ¿entiendes? Toda la gente se quitaba, ¿entiendes? O sea que, si ahorita yo no he salido hasta ahora del Perú, ¿no? Pienso, ¿no? Y digo, ¿no? Ya pues voy a hacer que salga ahora, pero como si hubiera habido o sea, invisible, ¿no? Legado, ¿no? Que te dan, o sea, había un destino que había que cumplir, ¿no? Ok, Piero, permíteme regresar nuevamente al tema de política rock. Visto a la distancia de los años, ya con el análisis de la experiencia, ¿tú sentiste que hubo algún tipo de presión política contra el rock? ¿Algún tipo de persecución política o de arrinconamiento por alguna razón, tratando de vincularlo con el terrorismo? O sea, todo eso que se dijo y que hasta ahora es parte de una suerte de mitología, ¿tú crees que existió en realidad? Existió una persecución contra todo, o sea, y el rock, de hecho, pues era contestatario, ¿no? También estaba en miras, ¿no? Pero me acuerdo que María Teta estuvo también detenida, ¿no? Solamente por los panfletos que ella hacía de sus fanzines en esa época, ¿no? Y la que era contra ácida, ¿no? Estuvo ahí. De alguna u otra manera la gente ha visitado la Avenida España, ¿no? Un toquecito, ¿no? Porque lo que es cierto es que han habido investigaciones, ¿no? Que han hecho que la gente no es tonta, pues, ¿no? O sea, los que estuvieron de pronto simpatizando en un momento, ¿no? Fueron investigados, ¿no? Pero no había ningún vínculo porque era una cuestión emocional, o sea, porque acá hay otra cosa, pues también nadie, o sea, como un criterio artístico, ¿no? Nadie debe ser soldado de nada, tío, ¿no? O sea, bueno, debe ser un guerrero, ¿no? De tu propio arte, pero que te metan directivas, ¿no? O sea, eso no, ¿no? Todos los que lo hicieron una cuestión emocional. Y los que están, de hecho, hay gente dedicada al arte y a la cultura, ¿no? Que están detenidos es porque sí se asumieron, ¿cierto? Su onda, ¿no? ¿Tú crees que fue un poco injusta esta persecución o este arrinconamiento momentáneo en los 80? No, era una cuestión, pues, hasta cierto punto lógica, pues, si el monstruo, ¿no? El sistema tenía que defenderse, pues, ¿no? Del ataque, ¿no? Entonces, había una ley de apología. O sea, si tú decías, no, ley de apología, pues adentro, ¿no? O sea, apología, ¿te das cuenta de eso? O sea, eso ahora, por ejemplo, es impensable, ¿no? Ahora, pues es un atentado contra la libertad de expresión, pero es una ley de apología, entonces, pero lo bacán es que los chicos seguían cantando, pues, ¿no? En toda esa década, ¿no? Gran puteando, o sea, pero los que tratan de vincular, ¿no? Malsanamente, digamos, ¿no? O sea, de separar todo eso y decir, no, que el rock, ¿para qué? Para hacernos los perseguidos políticos, los pobrecitos. No, toda la sociedad fue golpeada. Y es más, ¿no? En todo caso, sería sospechoso que el rock no lo hubieran tenido en mira, pues, porque entonces ahí sí estaríamos diciendo, pues, que estamos como en los 60, ¿no es cierto? Mirando a otro lado, ¿no? A otro lado del país, ¿no? Ok, una pregunta final, Piero. Y pidiéndote una visión global del movimiento rock que evidentemente incluye a todos en géneros, estilos. ¿Qué se hizo mal o qué faltó hacer para que, como siempre en cada década, esto no se consolide como muchos de nosotros ambicionamos puede hacer? Ya, bueno, creo que hay flujos y hay reflujos, ¿no es cierto? O sea, la historia no es así lineal, ¿cierto? Entonces uno tiene que saber, pues, cuándo hay condiciones y cuándo no hay condiciones, ¿no?
las condiciones que se nos dan ahora, de hecho que si nos guiamos por lo que nos está planteando el aparato oficial, ¿no? de cultura, ¿no? O no sé, de espectáculos, digamos, ¿no? Ellos están lógicamente preocupados, ¿no? De otras cosas, ¿no? Si el rock les sirvió en un momento, ¿no? Dado, ¿no? O les sirve ahora, por ejemplo, como para tener un par de grupos que están ganando un par de premios, ¿cierto? No lo hacen porque realmente por amor ¿no? al chancho, sino a los chicharrones, ¿cierto? Es porque ellos les va a generar algún tipo, ¿no? de regalías a empresas, ¿no? Transnacionales, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo que yo veo es ahora en estos momentos, ¿no? Un reflujo después de la gran expectativa que hubo, pues efectivamente a raíz de que terminó una etapa también con la dictadura de Fujimori, ¿no? Empezó esa primavera gloriosa, ¿no? En la que estuviste tú también, ¿no? O sea, ese pequeño gobierno de transición donde estuvo en los programas de radio, ¿no? En la televisión, ¿no? Surgieron grupos, otra vez, ¿no? Como en los 80, grupos como hongos, ¿no? Salían así todos los días, de todos los géneros, todos los estilos. Comenzó en esa época, ¿no? A ver atrás, ¿no? A preocuparse de quiénes eran, ¿no? Justamente en los 60, los 70, los 80 se descubrió todo, ¿no? Se hurgó. ¿Qué pasó? Que vino el primer gobierno, los primeros funcionarios, ¿no? de Toledo, ¿no es cierto? Y es ahí donde tú ves, ¿no? Cómo funciona la estupidez, ¿no? de una visión política, ¿no es cierto? Concreta, ¿no es cierto? No les interesa. Fueron cercados, y ante eso no se puede hacer nada, pero yo creo que nuevamente, ¿no? Los 80s, ¿no? Aliados con lo mejor de los 90, ¿sí? Dieron también una señal de dignidad al salir a las calles, ¿no? Protestar, ¿no es cierto? Enfrentarse y ver pues que también esta masa de gente que se dedica, ¿no? O cultiva lo que se llama rock peruano, no solamente puede ser manipulable para épocas pues de elecciones, ¿no? Como por hemos visto, ¿no es cierto? Que los mojarras salen con Lourdes Flores, ¿no? Porque ¿no es cierto? Que Río sale con el APA, no sé qué es esto, ¿no? ¿Qué se trata, ¿no? ¿Qué faltó entonces en los 80 para consolidar o qué se hizo mal? No, simplemente se hizo todo bien porque así como tú ves, ahí están los documentos, ahí están las cosas, ¿no? ¿Sabes qué ha quedado? Ha quedado la imagen, ¿no? Y la actitud de una generación que no se vendió, ¿no es cierto? ¿No? Y que persistió en su sueño. De ahí a que, por ejemplo, tú me digas que no hemos estado en primer lugar en la radio, pues sabemos cómo están manipulados los medios de comunicación, entonces no vamos a aprender eso, ¿no? O sea, más bien estamos recontra bien, lo que estamos es, yo pienso, todos reagrupándonos y resistiéndonos, ¿no? Entonces no ha habido ninguna derrota, pues así como se quiere hacer ver, ¿no? No, sí, nos sacaron la Michi, que pucha madre, somos por eso. No, estamos vivos, mira, estamos vitales, ¿no? Ese es un triunfo, que seguir vivos, ¿no? Seguir creativos. Entonces, ese sería mi mensaje. Ok, maestro, chévere.